Pedro y Juan realizan su primer gran milagro. Este milagro se ve evidenciado en Hechos capítulo 3, donde sanan a un cojo de nacimiento. Estaba sentado en el pórtico de la Hermosa y lo levantan de un solo brinco y él sale feliz siguiéndolos hacia el templo. Ese poder manifestado en ese lugar tiene un significado, es la palabra griega dunamis. Hoy vamos a hablar de eso, así que quédate. La palabra dunamis es una palabra griega que significa fuerza, significa capacidad, significa poder espiritual que manifiesta milagros. Pero también significa en otros versículos otra palabra. Por ejemplo, en Hechos capítulo 7 aparece la gran pregunta que hacen los saduceos a Pedro y a Juan. Le dicen, y poniéndose en medio, le preguntaron, ¿con qué dunamis, con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ellos preguntan esto porque ellos querían saber cuál era la fuente del poder espiritual milagroso que había hecho que esto hubiese ocurrido. Así que esta pregunta, siendo un poco insidiosa, dicho sea de paso, hace que Pedro reaccione. Y dice la Escritura en Hechos capítulo 4, versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo, ancianos de Israel, y comienza su poderosa predicación. Esa predicación les dice a ellos de que ese dunamis del que están preguntando no es otra cosa que el poder dado por el nombre poderoso de Jesucristo. Y les dice, ese mismo nombre que ustedes crucificaron y que se levantó de los muertos al tercer día, esa piedra reprobada que los edificadores han desechado, viene a ser ahora la piedra del ángulo. Eso es lo que Pedro les contesta. Les respondió con el propio dunamis, con el propio poder milagroso que operaba en él acerca de la pregunta que le habían hecho. Este dunamis, cuando se manifiesta en la vida de los creyentes, genera un reconocimiento por parte de los demás. Si usted sigue conmigo la lectura en el versículo 13 de Hechos 4, dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y mira esto, y le reconocían que habían estado con Jesús. Ese dunamis no es solamente poder del Espíritu Santo para echar fuera demonios o para sanar enfermos. No, primero es el poder que actúa en nosotros para transformarnos, para que tengamos dominio sobre nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón. Lo que evidenció Pedro fue un dominio del Espíritu Santo sobre sus propias emociones. Él no reaccionó como el Pedro de un tiempo atrás. Él reaccionó como el Pedro lleno del Espíritu Santo, que les dijo palabras tan contundentes que provocó un testimonio representativo por parte de los saduceos. Decían, estos tuvieron que haber estado con Jesús. Estos no tienen letras, son del vulgo. Es imposible que haya sido por ellos mismos. Su propio dunamis, del que tanto preguntaban los saduceos, comenzó a contestarles. Al mismo tiempo, también generaba un fruto. Ese fruto está en el versículo siguiente, en el versículo 14. Dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. El versículo 16 lo expande, lo amplía y dice, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. El dunamis de Dios operando en Pedro, que ocurría cada vez que él, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, manifestaba una palabra, una oración, estaba siendo puesto delante de estos saduceos. Sin embargo, era muy difícil para ellos entender esto. ¿Por qué? Porque había un contexto que rodeaba la pregunta saducea. Hacía unos años anteriores o tiempos anteriores habían aparecido otros maestros, personas que manifestaban también milagros. De hecho, eso se menciona en la Escritura, de cómo disertaban de esto. Decían, miren, otros han aparecido manifestando señales y prodigios. El mismo Gamaliel interviene en uno de estos eventos y les dice, miren, si esto no es de Dios, se va a desbaratar, se va a desvanecer, como ha pasado con otros maestros que han aparecido. Han fallecido o se han ido y sus seguidores se han desvanecido con ellos. Pero tengan cuidado, porque si esto es de Dios, van a estar peleando directamente con Dios y esto no lo va a desvanecer nadie. Entra la palabra y dice, o aplica la palabra que dice que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán.
Así que la pregunta saducea tenía una lógica. Claro, tenía también insidiosamente una intención, pero también tenía una lógica. ¿En qué dunamis, en qué espíritu, en qué poder milagroso o espiritual ellos estaban operando? ¿Bajo qué nombre estaban enseñando o impartiendo sanidad? Tenían un referente de Jesús. Ellos querían saber y querían preguntarles a los discípulos quiénes eran y además de eso, en qué poder, en qué dunamis estaban operando. Es impresionante porque en este tiempo esto no ha cambiado. Hoy en día vemos muchísimos sincretismos. Hoy estamos en la época de los sincretismos. Y estamos recogiendo una siembra que se hizo hace muchos siglos atrás. Hace 5 años vivimos un evento muy particular que se dio en los Jardines Vaticanos, donde el Papa de turno recibió a unas personas de unas tribus indígenas que llevaban consigo una imagen de la Pachamama. La Pachamama es lo que, o como se le denomina, a la diosa tierra, donde se honra en ese culto a la tierra, se le venera, se le considera un espíritu y es el que gobierna sobre toda la tierra. En este evento, el Papa recibe a estas personas, recibe una imagen que le llevan y en ese evento él bendice la imagen, los bendice a ellos y hace una ceremonia de echar tierra sobre un árbol, etcétera, etcétera. Lo más tremendo de todo es que la imagen es entrada, llevada dentro, valga la redundancia, de una de las basílicas directamente en el Vaticano. Una de estas imágenes, un tiempo anterior, había sido sacada de una basílica en Roma, precisamente por algunos líderes católicos que consideraron que era idolatría, pero en este momento, en este turno, al Papa le pareció que no lo era. Así que estos sincretismos hoy no son nada distintos a lo que ha pasado siglos anteriores. En siglos anteriores, cuando un rey quedaba bajo el mando o el bando del catolicismo de turno del momento, él decidía optar por la fe cristiana o católica en toda la región. Así que ordenaba que todos los dioses que habían debían cambiar, pero la cultura que había era tan fuerte que había que empezar a negociar sobre la cultura del momento. Así que los cultos que se hacían a ciertos dioses, normandos, vikingos, griegos, romanos, etcétera, tenían que cambiar su culto a ese dios por un santo vaticano o romano. Entonces, si aquí se adoraba a la diosa que representaba el trueno, el rayo, pues se ponía a un santo en su lugar para que sea San, coloque la denominación que usted quiera, a que representara eso. No se cambiaba el templo, no se cambiaba el culto, seguían los mismos cultos, pero cambiaba simplemente el nombre que representaba a ese dios. Así se hizo durante siglos y por eso hoy tanto sincretismo se manifiesta a través de la fe católica. Tenemos que comprender que solo existe un dunamis, una fuente correcta que viene por parte del nombre poderoso de Jesús, que es la profecía más segura, dice la Escritura. En Mateo capítulo 22, versículo 29, Jesús le dice a los saduceos: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, el dunamis de Dios. Están equivocados. No saben cómo opera el dunamis de Dios. Está hablándoles claramente de la naturaleza divina de donde Él venía, cuya naturaleza hoy también opera en nosotros. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, nos habla que hemos sido participantes, hemos llegado a ser participantes de esa naturaleza divina, que hemos huido de esa corrupción del mundo a causa de la concupiscencia y hoy somos parte de esa naturaleza divina. Así que ese dunamis de Dios está contenido allí en nosotros. A través del nombre de Jesús y del poder del Espíritu Santo se puede manifestar. Sin embargo, comprender esto no es suficiente y debemos entender para qué es realmente este dunamis. Y quien responde a esta pregunta es Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis dunamis, poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este dunamis, este poder milagroso, es para que nosotros podamos ir y dar testimonio, ser cartas leídas, ser testigos de la obra de Cristo, para que todo hombre, lengua y nación escuche el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio y puedan venir arrepentidos a Cristo Jesús. Para que en cualquier lugar donde tú estés, en cualquier esfera donde Dios te ha colocado,
en cualquier posición en la que tú estás en este momento, lo veas como una oportunidad de manifestar el dunamis de Dios a través de la predicación y del buen testimonio que dan tus obras. Así que recuerda, este dunamis opera en la iglesia y a través de la iglesia que somos tú y yo. Bendiciones.